que cambió completamente mi forma de ver las relaciones humanas. Me enseñaron que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la respuesta consciente. Y hoy quiero compartir contigo 10 lecciones que transformaron mi vida. 10 principios que me liberaron de esa prisión invisible que es vivir constantemente enfadado con los demás. La primera lección que aprendí fue entender que la ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad más pura que he descubierto. Cuando te enfadas con alguien, cuando guardas ese resentimiento en tu pecho, cuando pasas horas, días, semanas pensando en lo que te hicieron, en lo que te dijeron, en cómo te traicionaron, la única persona que realmente sufre eres tú. El otro tal vez ni siquiera está pensando en ti. Tal vez está durmiendo tranquilamente mientras tú das vueltas en la cama, reviviendo el conflicto una y otra vez en tu mente. Recuerdo una vez que tuve un desacuerdo fuerte con un colega. Fueron palabras duras, acusaciones que me dolieron profundamente porque cuestionaban mi integridad. Durante semanas no pude sacármelo de la cabeza. Cada mañana me despertaba y lo primero que llegaba a mi mente era esa conversación. Recreaba el momento, pensaba en todas las cosas que debía haberle dicho, en todas las formas en que podría haberlo puesto en su lugar. Me consumía. Hasta que un día me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Me di cuenta de que él estaba viviendo su vida normalmente mientras yo me estaba destruyendo por dentro. Él no estaba sufriendo. Yo sí. Y en ese momento entendí que mi ira solo me estaba envenenando a mí mismo. La segunda lección es comprender que detrás de cada comportamiento hay una historia que desconocemos. Vivimos en un mundo donde juzgamos rápidamente a los demás sin conocer realmente por qué actúan como actúan. Ese conductor que te cerró el paso y casi te hace chocar, tal vez está corriendo al hospital porque su hijo tuvo un accidente. Esa persona que te contestó de mala manera en el supermercado tal vez acaba de recibir la peor noticia de su vida. Tu jefe que te gritó sin razón aparente, tal vez está atravesando una crisis personal que tú no conoces. No estoy justificando las malas acciones, pero estoy diciendo que cuando entiendes que cada persona lleva una mochila invisible, llena de experiencias, traumas, miedos y dolores que tú no puedes ver, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Empiezas a desarrollar algo que es absolutamente transformador en las relaciones humanas, la compasión. Y la compasión no significa ser débil o permitir que te falten al respeto. La compasión significa entender que el comportamiento de los demás muchas veces no tiene que ver contigo, sino con sus propias batallas internas. La tercera lección que transformó mi vida fue aprender a separar a la persona de sus acciones. Esto es algo que nos cuesta muchísimo como seres humanos. Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, inmediatamente etiquetamos a toda la persona. Si alguien me miente, digo que es un mentiroso. Si alguien me traiciona, digo que es un traidor. Si alguien se comporta de manera egoísta, digo que es una persona egoísta. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Las personas no son sus acciones. Las personas son seres en constante evolución que a veces toman decisiones equivocadas, que a veces actúan desde el miedo, desde la herida, desde la confusión. Yo mismo he hecho cosas en mi vida de las que no me siento orgulloso. He dicho palabras que quisiera no haber dicho. He tomado decisiones que lastimaron a personas que amo. Pero eso no me convierte en una mala persona. Me convierte en un ser humano imperfecto que está aprendiendo, que está creciendo, que está tratando de ser mejor cada día. Y si yo merezco esa gracia, si yo merezco que me vean más allá de mis errores, entonces los demás también la merecen. La cuarta lección es entender el poder transformador del silencio. En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que el que grita más fuerte es el que tiene razón, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Yo solía pensar que quedarme callado cuando alguien me atacaba era señal de cobardía. Pensaba que si no respondía, la gente iba a pensar que no tenía argumentos o que estaba aceptando la acusación. Pero aprendí que el silencio no es ausencia de poder, es la expresión máxima del control propio. Hay momentos en los que la mejor respuesta es no dar respuesta. Hay situaciones donde las palabras solo van a echar más leña al fuego. He estado en discusiones donde sentía la necesidad imperiosa de defenderme, de explicarme, de hacer que la otra persona entendiera mi punto de vista, pero con el tiempo aprendí que a veces las personas no están listas para escuchar. A veces están tan encerradas en su propia narrativa, tan convencidas de su versión de los hechos, que nada de lo que digas va a cambiar su perspectiva. Y en esos momentos el silencio es oro. El silencio te permite mantener tu paz interior. El silencio te da tiempo para procesar tus emociones antes de reaccionar de una forma de la que después te puedas arrepentir. La quinta lección que me cambió la vida fue
Comprender que no todas las batallas merecen ser peleadas. Vivimos como si cada desacuerdo, cada diferencia de opinión, cada comentario desagradable fuera una guerra que tenemos que ganar. Pero la realidad es que la vida es demasiado corta para estar constantemente en modo de combate. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Tienes que desarrollar la sabiduría para distinguir qué vale la pena defender y qué es simplemente ruido que no merece tu energía. Yo solía discutir por todo. Si alguien decía algo con lo que no estaba de acuerdo, ahí estaba yo listo para debatir. Si alguien me criticaba, inmediatamente saltaba a la defensiva. Pero un día me hice una pregunta que cambió todo. Me pregunté, ¿esto va a importar dentro de un año? ¿Va a importar dentro de 5 años? ¿Esta discusión va a mejorar mi vida de alguna manera? ¿O solo va a drenar mi energía y robar mi paz? Y cuando empecé a filtrar los conflictos a través de esa pregunta, me di cuenta de que el 90% de las cosas por las que me enfadaba no valían ni 5 minutos de mi tiempo. La sexta lección es algo que suena simple pero que requiere una práctica constante. Aprender a ver tus propias fallas antes de señalar las de los demás. Es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Es tan cómodo juzgar, criticar, señalar todo lo que los demás hacen mal mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. Pero cuando desarrollas el hábito de la autorreflexión, cuando te miras al espejo con honestidad y reconoces que tú también cometes errores, que tú también has herido a otros, que tú también tienes áreas en las que necesitas crecer, algo mágico sucede. Desarrollas humildad. Y la humildad es el antídoto perfecto contra la ira. Porque cuando eres consciente de tus propias limitaciones, cuando reconoces tu propia humanidad, te vuelves mucho más tolerante con las limitaciones de los demás. Recuerdo una vez que estaba muy molesto con un amigo porque me había decepcionado. Había quedado de ayudarme con un proyecto importante y a último momento me dejó plantado. Yo estaba furioso. Sentía que me había traicionado, que no valoraba nuestra amistad. Pero entonces recordé todas las veces que yo también había fallado a otras personas. Todas las veces que había prometido algo y no lo había cumplido. Todas las veces que mis propias circunstancias me habían llevado a decepcionar a alguien. Y en ese momento mi ira se transformó en comprensión. La séptima lección es entender que perdonar no es un regalo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti mismo. Hay una idea equivocada, muy extendida, de que perdonar significa decirle a la persona que te lastimó que lo que hizo está bien. Pero eso no es perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar la carga del rencor para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Es liberarte de las cadenas invisibles que te mantienen atado a ese momento de dolor. He conocido personas que llevan años, décadas, incluso aferrándose a resentimientos del pasado. Personas que no le hablan a un hermano por algo que pasó hace 20 años. Personas que no perdonan a un padre, a una madre, a una expareja, y viven con ese peso en el corazón día tras día. Y lo triste es que esa carga solo les está haciendo daño a ellos. La otra persona tal vez ya ni recuerda lo que pasó, o tal vez sí lo recuerda, pero ya siguió adelante con su vida. Pero ellos se quedan estancados en ese momento, reviviendo el dolor una y otra vez, negándose la posibilidad de sanar. Yo tuve que perdonar cosas muy dolorosas en mi vida, traiciones que nunca imaginé que viviría, palabras que nunca pensé que escucharía de personas que amaba. Y te puedo decir que perdonar fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más liberador. La octava lección es aprender a comunicarte desde la asertividad y no desde la agresividad. Hay una gran diferencia entre estas dos formas de comunicación, pero muchas veces las confundimos. La agresividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera que ataca, que hiere, que busca hacer sentir mal a la otra persona. La asertividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera clara, directa y respetuosa, sin atacar, pero también sin someterte. Yo solía pensar que si no era agresivo en mis respuestas, las personas no me iban a tomar en serio. Pensaba que tenía que levantar la voz, que tenía que ser duro, que tenía que demostrar fuerza para que respetaran mis límites. Pero aprendí que la verdadera fuerza está en poder decir lo que piensas y sientes sin necesidad de gritar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de hacer sentir pequeña a la otra persona. Puedes decir no sin ser grosero. Puedes expresar tu desacuerdo sin ser agresivo. Puedes defender tus derechos sin pisotear los derechos de los demás. Y cuando aprendes a comunicarte desde ese lugar de respeto mutuo, las relaciones cambian completamente.
Los conflictos se reducen dramáticamente porque las personas sienten que pueden hablarte, que pueden expresarse contigo sin miedo a ser atacadas. La novena lección es comprender que cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Esto no significa que todos estén haciendo un buen trabajo. Significa que dentro de sus limitaciones, dentro de su nivel de conciencia actual, dentro de su capacidad emocional del momento, están haciendo lo que pueden. Hay personas que tienen herramientas emocionales muy básicas para manejar los conflictos. Hay personas que nunca aprendieron a comunicarse de manera saludable porque nunca nadie les enseñó. Hay personas que responden con violencia verbal o emocional porque es lo único que conocen, porque es lo que vieron en su casa cuando eran niños. No estoy diciendo que tengas que aceptar comportamientos abusivos. No estoy diciendo que tengas que quedarte en relaciones tóxicas. Pero estoy diciendo que cuando entiendes que las personas actúan desde su nivel de evolución personal, dejas de tomarte las cosas tan personalmente. Dejas de pensar que todo lo que te hacen es un ataque directo contra ti y empiezas a ver que muchas veces es simplemente el reflejo de sus propias heridas no sanadas. La 10ª y última lección, la más importante de todas, es entender que tu paz mental vale más que tener la razón. En nuestra sociedad existe una obsesión enfermiza con tener la razón. Queremos ganar cada discusión. Queremos probar que nuestro punto de vista es el correcto. Queremos que los demás admitan que se equivocaron. ¿Pero a qué precio? ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad, tu paz interior, tus relaciones, tu salud mental, solo por demostrar que tienes la razón? He llegado a un punto en mi vida donde prefiero mantener mi paz que tener la razón. Eso no significa que no tenga opiniones o que no defienda mis valores. Significa que he aprendido a elegir mis batallas con sabiduría. Significa que entiendo que puedo estar en desacuerdo con alguien sin necesidad de que esa persona admita que yo tengo la razón. Significa que puedo soltar la necesidad de convencer a todo el mundo de mi perspectiva. Hay una libertad increíble en ese soltar. Una ligereza en saber que no tienes que cargar con el peso de corregir a cada persona que dice algo con lo que no estás de acuerdo. Estas 10 lecciones no las aprendí de la noche a la mañana. Fueron años de tropiezos, de errores, de situaciones donde reaccioné de formas que no me enorgullecen. Hubo momentos en los que exploté cuando debía haber respirado profundo. Hubo veces en las que dije cosas hirientes que no puedo retractar. Hubo relaciones que dañé porque no supe manejar mi ira. Pero cada error fue una oportunidad de aprendizaje. Cada caída me enseñó algo valioso sobre mí mismo y sobre las relaciones humanas. Y hoy puedo decirte con total honestidad que mi vida es completamente diferente desde que empecé a aplicar estos principios. La realidad es que vivir sin enfadarte nunca con nadie no significa que te conviertas en una persona que acepta todo, que no tiene límites, que deja que los demás le falten al respeto. Todo lo contrario. Significa que te conviertes en una persona tan segura de sí misma, tan centrada en su propia paz, que no necesita reaccionar emocionalmente ante cada provocación. Significa que desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Reaccionar es automático, es instintivo, es emocional, es perder el control. Responder es consciente, es meditado, es elegir cómo quieres actuar en lugar de dejar que tus emociones te controlen. He visto cómo estas lecciones han transformado no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que han decidido aplicarlas. He visto matrimonios al borde del divorcio recuperarse cuando ambas partes aprenden a no enfadarse por cada pequeña cosa. He visto relaciones entre padres e hijos sanar cuando hay disposición de perdonar y de comunicarse desde el respeto. He visto amistades de décadas romperse por orgullos heridos y he visto otras florecer cuando hay humildad y compasión. Lo que más me fascina de este camino es que no se trata de llegar a un destino final donde ya nunca más sentirás ira. Se trata de desarrollar las herramientas para gestionarla de manera saludable cuando aparezca. Porque va a aparecer. Eres humano. Vas a tener momentos donde algo te moleste, donde alguien cruce tus límites, donde sientas esa chispa de irritación subiendo por tu pecho. La diferencia es que ahora tienes opciones. Antes esa chispa se convertía automáticamente en un incendio que arrasaba con todo a su paso. Ahora puedes verla, reconocerla y decidir conscientemente si le vas a echar gasolina o si simplemente la vas a dejar que se apague por sí sola. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que responder a cada comentario, a cada crítica, a cada ataque. Hay poder en el silencio estratégico. Hay fuerza en la pausa consciente antes de reaccionar. Hay sabiduría en preguntarte, ¿esto va a importar en un año? ¿Vale la pena mi energía? ¿Esta persona merece tener acceso a mi paz interior? Y muchas veces la respuesta es no. La mayoría de las veces la respuesta es no.
Una de las cosas que más me ha ayudado en este proceso es entender que las personas solo pueden darte lo que tienen. Si alguien es grosero contigo, probablemente es porque lleva groserías dentro. Si alguien te juzga duramente, probablemente es porque se juzga duramente a sí mismo. Si alguien te trata sin respeto, probablemente es porque no sabe tratarse con respeto a sí mismo. Las personas son espejos de su mundo interior. Y cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas personalmente. Dejas de sentir que tienes que defenderte de cada ataque porque comprendes que esos ataques muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son proyecciones de las inseguridades, miedos y dolores no resueltos de la otra persona. También he aprendido la importancia de establecer límites claros sin necesidad de enfadarme. Límites firmes pero expresados con calma. Puedes decirle a alguien, esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no va a volver a suceder, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer un drama, sin necesidad de convertirlo en una guerra. Los límites sanos se establecen desde la tranquilidad, no desde la ira. Y cuando los estableces así, tienen mucho más poder porque la otra persona siente que no es un ataque emocional, sino una decisión firme y definitiva. He notado que las personas que viven constantemente enfadadas, que están siempre en conflicto con alguien, que tienen una lista interminable de personas con las que no se hablan, generalmente tienen algo en común, tienen mucho dolor no resuelto en su interior. Tienen heridas de la infancia que nunca sanaron. Tienen traumas que nunca procesaron. Tienen iras acumuladas que nunca expresaron de manera saludable. Y todo eso se manifiesta en sus relaciones actuales. Explotan por cosas pequeñas, porque en realidad están explotando por cosas grandes que pasaron hace años. Se enfadan desproporcionadamente por situaciones menores porque están cargando con el peso de situaciones mayores que nunca resolvieron. Por eso parte fundamental de no enfadarte con los demás es hacer tu propio trabajo interno. Es mirarte al espejo con honestidad brutal. Es reconocer tus heridas. Es buscar ayuda profesional si la necesitas. Es comprometerte con tu propio crecimiento personal. Es darte cuenta de que muchas veces el problema no está fuera sino adentro. Y cuando empiezas a sanar tus propias heridas, cuando empiezas a trabajar en ti mismo, algo mágico sucede. Las mismas situaciones que antes te hacían explotar ahora apenas te afectan. Las mismas personas que antes te sacaban de tus casillas, ahora ya no tienen ese poder sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un maestro que me marcó profundamente. Le pregunté cómo podía lidiar con personas difíciles en mi vida, personas que constantemente me provocaban, que parecían disfrutar sacándome de quicio. Y él me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, las personas difíciles son tus mejores maestros. Son espejos que te muestran exactamente dónde todavía tienes trabajo que hacer en ti mismo. Si alguien puede robarte tu paz con solo unas palabras, eso te está mostrando que tu paz no es tan sólida como creías. Si alguien puede enfadarte tan fácilmente, eso te está revelando que hay botones emocionales en ti que todavía necesitan ser sanados. En lugar de enfadarte con esa persona, agradece porque te está mostrando dónde necesitas crecer. Al principio esas palabras me parecieron locas. Agradecer a las personas que me hacen daño, agradecer a los que me provocan. Pero con el tiempo empecé a entender la profunda sabiduría detrás de ese consejo. Efectivamente, las personas que más me irritaban eran las que me estaban enseñando las lecciones más valiosas sobre mí mismo. Me estaban mostrando mis inseguridades, mis miedos, mis áreas de vulnerabilidad. Y cuando empecé a trabajar en esas áreas, cuando empecé a sanar esos botones emocionales, esas mismas personas perdieron el poder de afectarme. Hay también algo importante que quiero mencionar, y es que no enfadarte no significa ser pasivo. No significa dejar que te pisoteen. No significa quedarte callado ante las injusticias. Hay una diferencia entre la ira destructiva y la indignación constructiva. La ira destructiva es esa que sale del ego herido, del orgullo lastimado, del deseo de venganza. La indignación constructiva es esa que sale de un genuino deseo de justicia, de proteger a los vulnerables, de defender valores importantes. Puedes defender causas con pasión sin estar enfadado. Puedes luchar por lo que crees sin perder tu paz interior. Puedes ser firme sin ser agresivo. Puedes ser fuerte sin ser violento. Pienso en los grandes líderes de la historia que lograron cambios monumentales sin caer en la ira. Pienso en Gandhi, en Nelson Mandela, en Martin Luther King, hombres que enfrentaron injusticias terribles, que fueron maltratados, encarcelados, que vieron a su gente sufrir y sin embargo mantuvieron una dignidad y una paz interior admirables.
No porque fueran superhéroes incapaces de sentir ira, sino porque entendieron que la ira no iba a resolver nada. Entendieron que el cambio verdadero viene de un lugar de amor, de compasión, de firmeza tranquila. Y eso es algo que cada uno de nosotros puede aplicar en nuestra vida diaria. No necesitas estar liderando un movimiento social para beneficiarte de estos principios. Los puedes aplicar en tu hogar cuando tu pareja dice algo que te molesta. Los puedes aplicar en tu trabajo cuando un compañero te falta el respeto. Los puedes aplicar en el tráfico cuando alguien te cierra el paso. Los puedes aplicar en el supermercado cuando el cajero es grosero contigo. Son principios universales que funcionan en cualquier contexto. También es importante hablar sobre el tema de las expectativas. Muchas veces nos enfadamos con las personas porque teníamos expectativas sobre cómo deberían comportarse, sobre qué deberían decirnos, sobre cómo deberían tratarnos. Y cuando no cumplen esas expectativas nos frustramos. Pero la realidad es que las expectativas son el camino más rápido a la decepción. No estoy diciendo que no debas tener estándares o límites. Estoy diciendo que cuando esperas que los demás actúen de cierta manera, cuando pones tu paz interior en manos de las acciones de otros, te estás preparando para el sufrimiento. Las personas van a ser quienes son, van a actuar desde su nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde su propia historia, y tú no puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es cómo respondes tú. He aprendido a soltar las expectativas sobre los demás y a enfocarme en mis propias acciones y reacciones. En lugar de esperar que mi amigo sea más puntual, acepto que la puntualidad no es su fuerte y ajusto mis planes en consecuencia. En lugar de esperar que mi familiar entienda mi punto de vista, acepto que tal vez nunca lo va a entender y eso está bien. En lugar de esperar que todo el mundo me trate con el respeto que creo merecer, me enfoco en tratarme a mí mismo con respeto y en alejarme de quienes consistentemente me faltan el respeto. Es un cambio de enfoque sutil pero poderoso. Pasas de intentar cambiar a los demás a trabajar en ti mismo. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar cambiar a la gente, muchas veces ellos empiezan a cambiar por sí mismos al ver tu transformación. Otra cosa fascinante que he descubierto es el poder de la empatía radical. Y con radical me refiero a llevar la empatía a niveles que normalmente no consideramos. Es fácil tener empatía con alguien que está pasando por una situación difícil, obvia. Es fácil comprender a alguien que perdió un ser querido o que está enfrentando una enfermedad. Pero ¿qué hay de tener empatía con la persona que te traicionó? ¿Qué hay de tener compasión por quien te hirió deliberadamente? Ahí es donde la empatía se vuelve verdaderamente transformadora. Porque cuando puedes ver la humanidad incluso en quien te lastimó, cuando puedes reconocer que esa persona también está sufriendo de alguna manera, que también está herida, que también está luchando con sus propios demonios, algo dentro de ti se suaviza. No significa que justifiques sus acciones, no significa que permitas que te sigan lastimando, significa que puedes verlos como seres humanos complejos y no como villanos unidimensionales. He tenido que aplicar esta empatía radical en situaciones muy dolorosas de mi vida. He tenido que buscar la humanidad en personas que me traicionaron, que me mintieron, que me decepcionaron profundamente. Y cada vez que he logrado hacer ese ejercicio, cada vez que he podido ver más allá de mis heridas y reconocer el sufrimiento de la otra persona, he encontrado paz. No una paz falsa que ignora el daño hecho. Una paz genuina que viene de entender que todos estamos navegando esta vida lo mejor que podemos, que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos oscuros de los que no nos sentimos orgullosos. Quiero también hablar sobre el peligro de las narrativas que creamos en nuestra mente. Cuando alguien nos hace algo que nos molesta, inmediatamente comenzamos a crear una historia completa sobre sus intenciones, sus motivaciones, su carácter. Alguien no te saluda en la calle y automáticamente piensas que te está ignorando deliberadamente, que está siendo grosero, que te tiene mala voluntad, pero la realidad podría ser completamente diferente. Tal vez no te vio, tal vez estaba tan perdido en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de tu presencia, tal vez está lidiando con algo difícil en ese momento y no está siendo consciente de su entorno, pero nosotros creamos toda una narrativa negativa en cuestión de segundos y luego actuamos basados en esa narrativa. Nos enfadamos por algo que tal vez nunca sucedió de la manera que creemos. Por eso es tan importante cuestionar nuestras interpretaciones de los eventos. Preguntarte, ¿realmente sé qué pasó aquí? ¿Estoy asumiendo cosas? ¿Podría haber una explicación diferente? Esta práctica sola puede salvar tantos conflictos innecesarios. He tenido situaciones donde estaba completamente seguro de que alguien me había hecho algo con mala intención, solo para descubrir después que era un malentendido total.
Y si hubiera reaccionado basado en mi primera interpretación, habría dañado una relación importante sin razón. Vivimos en tiempos donde todo parece diseñado para mantenernos en un estado constante de irritación. Las redes sociales están llenas de opiniones que nos provocan. Las noticias están diseñadas para activar nuestras emociones más fuertes. Estamos constantemente bombardeados con estímulos que nos invitan a enfadarnos, a indignarnos, a tomar bandos. Y en medio de todo ese ruido, mantener tu paz interior se ha convertido en un acto revolucionario. Negarte a caer en la espiral de ira colectiva. Negarte a dejar que cada noticia, cada comentario, cada diferencia de opinión te robe tu tranquilidad. Eso requiere una conciencia y una disciplina increíbles. He tenido que aprender a crear espacios de silencio en mi vida. Momentos donde me desconecto de todo el ruido exterior y me conecto conmigo mismo. Puede ser meditación, puede ser caminar en la naturaleza, puede ser simplemente sentarme en silencio sin ninguna distracción. En esos momentos de quietud es donde realmente puedo evaluar si estoy viviendo desde la paz o desde la reactividad. Es donde puedo volver a centrarme, es donde puedo recordar quién soy realmente más allá de todas las emociones que pueden estar pasando por mí en un momento dado. Y hablando de emociones, algo crucial que he aprendido es que sentir ira no es el problema. La ira es una emoción humana natural y tiene su propósito. El problema es lo que hacemos con esa ira. El problema es cuando dejamos que nos controle, cuando dejamos que nos lleve a decir y hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Puedes sentir ira y elegir no actuar desde ese lugar. Puedes reconocer, estoy sintiendo mucha ira ahora mismo y eso está bien, pero no voy a tomar ninguna decisión ni voy a decir nada hasta que esta emoción se calme. Esa pausa entre el sentimiento y la acción es donde reside todo tu poder. Pienso en todas las relaciones que he visto destruirse porque las personas no pudieron hacer esa pausa. Matrimonios que terminaron por palabras dichas en un momento de ira. Amistades de años que se rompieron por reacciones impulsivas. Familias divididas porque alguien no pudo controlar su temperamento. Y lo más trágico es que, en muchos casos, después de que la ira pasa, las personas se arrepienten. Quisieran poder retractar lo que dijeron, quisieran poder deshacer lo que hicieron, pero las palabras ya fueron dichas, las acciones ya fueron tomadas y algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar completamente. Por eso insisto tanto en la importancia de esa pausa. Cuando sientes que la ira está subiendo, cuando sientes que estás a punto de explotar, detente, respira. Si es posible, aléjate físicamente de la situación. Di que necesitas un momento. No es cobardía, es sabiduría. Es proteger tus relaciones. Es protegerte a ti mismo de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. He implementado una regla personal. Si estoy muy molesto con alguien, no envío ese mensaje, no hago esa llamada, no tengo esa conversación, hasta que hayan pasado al menos 24 horas. Y te sorprendería saber cuántas veces después de esas 24 horas ya ni siquiera quiero tener la conversación. Ya ni me parece tan importante, ya ni me molesta tanto. El tiempo tiene una forma mágica de poner las cosas en perspectiva. También he aprendido el valor de expresar vulnerabilidad en lugar de ira. Cuando algo me molesta, en lugar de atacar a la otra persona, he aprendido a decir, me sentí herido cuando pasó esto. Me sentí no valorado cuando dijiste aquello. Esto me hace sentir inseguro. Es una forma completamente diferente de comunicación. No estoy atacando, estoy compartiendo cómo me siento. Y es mucho más difícil para la otra persona ponerse a la defensiva cuando te estás mostrando vulnerable que cuando la estás atacando. La vulnerabilidad construye puentes. La ira construye muros. Claro, mostrarte vulnerable requiere coraje, requiere soltar el ego, requiere estar dispuesto a ser visto en tu humanidad completa, con tus miedos y tus inseguridades. Pero he descubierto que esa vulnerabilidad es lo que crea conexiones genuinas. Es lo que permite que las relaciones sean profundas y auténticas. Porque cuando tú te muestras vulnerable, le das permiso a la otra persona para hacer lo mismo, y en ese espacio de vulnerabilidad mutua es donde ocurre la verdadera intimidad, la verdadera comprensión. Hay momentos, por supuesto, donde la relación con ciertas personas simplemente no es saludable y lo mejor es alejarse. No todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. Hay personas tóxicas que consistentemente te faltan al respeto, que te manipulan, que te causan daño. Y en esos casos, la respuesta sabia no es quedarte ahí intentando aplicar todas estas lecciones mientras te siguen lastimando.
La respuesta sabia es alejarte. Puedes hacerlo sin ira, puedes hacerlo sin drama, puedes simplemente decidir que esa persona ya no va a tener acceso a tu vida, a tu energía, a tu paz. Y está bien. No tienes que mantener relaciones que te destruyen por dentro. El perdón no significa que tengas que seguir exponiéndote al daño. Este proceso de aprender a no enfadarte con nadie es, en realidad, un proceso de madurez emocional. Es crecer, es evolucionar, es pasar de ser reactivo a ser consciente. Es pasar de ser controlado por tus emociones a ser capaz de observarlas, entenderlas y elegir cómo responder a ellas. Y como todo proceso de crecimiento, tiene sus altibajos. Habrá días donde lo logres perfectamente, donde algo que normalmente te hubiera hecho explotar apenas te afecte y te sentirás orgulloso de tu progreso. Y habrá días donde falles estrepitosamente, donde reacciones mal, donde pierdas los estribos. Y eso también está bien. Eso también es parte del proceso. Lo importante es no rendirte. Lo importante es, cada vez que caigas, levantarte y seguir intentando. Cada vez que reacciones de una forma que no te gusta, úsalo como aprendizaje. Pregúntate qué activó esa reacción, qué estaba pasando en mí en ese momento, qué puedo hacer diferente la próxima vez. Ese nivel de autorreflexión es lo que te permite crecer, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día un poco mejor de lo que eras ayer. Y lo hermoso de este camino es que mientras más lo practicas, más natural se vuelve. Al principio tienes que hacer un esfuerzo consciente enorme para no reaccionar, para hacer esa pausa, para elegir la respuesta sabia, pero con el tiempo se va convirtiendo en tu forma natural de ser. Tu punto de equilibrio cambia. Tu nivel de tolerancia se expande. Las cosas que antes te sacaban de balance ya no tienen ese efecto. Te conviertes en una persona más centrada, más tranquila, más en paz. Y eso no solo te beneficia a ti, beneficia a todos los que te rodean. Tus hijos crecen viendo un modelo de regulación emocional saludable. Tu pareja experimenta una relación donde los conflictos se manejan con madurez. Tus amigos saben que pueden contar contigo sin miedo a que explotes por cualquier cosa. Tu ambiente de trabajo se vuelve más armonioso. Tu presencia se convierte en algo que aporta calma en lugar de tensión. Y todo eso empieza con una decisión personal de trabajar en ti mismo, de comprometerte con tu propio crecimiento, de elegir la paz sobre la razón, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre la ira. Así que hoy te invito a hacer una revisión honesta de tu vida. ¿Cuánta de tu energía se va en estar enfadado con alguien? ¿Cuántas de tus conversaciones mentales son diálogos imaginarios donde estás discutiendo con personas que te hicieron algo? ¿Cuánto de tu paz interior has sacrificado por el deseo de tener la razón o de que otros reconozcan que se equivocaron? Si la respuesta es mucha, entonces es momento de hacer cambios. Es momento de aplicar estas lecciones. No porque yo lo diga, sino porque tu propia vida te lo está pidiendo a gritos. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado llena de posibilidades hermosas como para desperdiciarla en resentimientos, en iras acumuladas, en conflictos que no llevan a ningún lado. Mereces vivir en paz. Mereces relaciones sanas. Mereces dormir tranquilo sin que tu mente esté constantemente reviviendo situaciones que te molestaron. Mereces la libertad que viene de soltar, de perdonar, de elegir conscientemente cómo quieres responder a la vida. Y todo eso está